Ir con ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos perfumes que ustedes ven ahí? Bueno, ya ven la diferencia en cuanto a la forma. Me refiero a cuál es la diferencia en la calidad de un perfume y otro que ustedes ven ahí. Original. ¿Cuál? ¿Cómo sabes? Dice Vicky que uno es pirata. Otros dijeron que es original y otro es copia. ¿Cuál es el original de los dos? Señálenlo. El amarillo. ¿Quién dice que el amarillo es el original? Alza su mano. ¿Quién dice que el blanco es el original? Y los demás no saben, ¿verdad? ¿Que cuál de los dos sea el original? ¿No sabemos? Yo, francamente, si no hubiera leído antes de poner esas fotos ahí, no sabría si es uno original y otro no. En realidad uno es original y el otro es una copia. Pero no se puede distinguir en su exterior. Lo que hace la diferencia es su interior. Es el aroma que tiene. E incluso a simple, ¿cómo se dice? Iba a decir a simple vista, pero no, ¿verdad? Es a simple olfateada. Tal vez ni siquiera lo podríamos distinguir, porque algunas réplicas son tan parecidas. Y sin embargo, sí es su interior lo que hace la diferencia. Otra diferencia también es que si no te quieren estafar y son honestos contigo, uno es mucho más barato que el otro, definitivamente. Y ahí encuentras la diferencia. Pero la diferencia de un perfume original a una copia, o una imitación, o una réplica, está en su interior, en la calidad de su interior. La diferencia está en las características que tiene el líquido o la esencia de ese perfume. Hoy quiero compartir acerca del cristianismo. Bueno, lo vemos aquí. El tema se llama cristianismo original. Sí, es una reflexión hoy a nuestro cristianismo, es una reflexión hoy a nuestra vida. Acerca de, ¿somos el cristianismo original o estamos siendo solo una imitación? Hechos 2, versículo 42 dice: y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Este pasaje ha sido considerado por los estudiosos, los comentaristas, como el cristianismo original. La inocencia de los primeros cristianos, el origen del verdadero cristianismo. Y estos pocos versículos del 42 al 47 es como una descripción de lo que día a día, constantemente vivían los cristianos. Es como si a eso se dedicaran. Entonces, una descripción en breve de lo que es el cristianismo en los primeros siglos, el cristianismo original. Vamos a revisar algunas cosas de esto. Una, empieza diciendo, eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, perseveraban en las enseñanzas. Ahí están lo que dicen diferentes versiones, eran fieles, es decir, así como escuchaban la instrucción de los apóstoles,
así la aplicaban a su vida, con fidelidad. Amén. Se mantenían firmes, porque no cambiaban con el paso de los años y bajaban sus convicciones, sino eran firmes en lo mismo. Se dedicaban, dice otra versión, es decir, tomaban tiempo constantemente para recibir instrucción de los apóstoles y perseveraban. No se desanimaban, sino constantemente y a pesar de los años, seguían teniendo una actitud de dejarse aprender. La palabra griega para doctrina no es en una forma pasiva, sino una forma activa. Esto significa que los primeros cristianos tenían un deseo de aprender siempre. El cristianismo verdadero da siempre un deseo de conocer más de Jesús. En el cristianismo verdadero, el creyente o el discípulo de Cristo siempre encuentra nuevas razones para estudiar su Biblia, siempre encuentra nuevas motivaciones para aprender de ella. Y le encanta ir a los estudios de la Biblia que les invitan, les encanta ir a los tiempos de discipulado, les encanta ir a las charlas bíblicas, porque siempre tiene un espíritu de estar aprendiendo. Amén. Así eran los cristianos en el primer siglo. Dice que compartían todo lo que tenían, compartían sus bienes entre sí, porque estaban enfocados en dar, no en recibir. Esos eran los cristianos del primer siglo. Llegaban y siempre decían: ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Tengo estas cosas, ¿en qué puede servir a la iglesia? Vendí esta cosa, ¿en qué puede ayudarles a los demás? Tengo posesiones, ¿les sirven de algo? Tengo talentos, tengo dones, ¿puedo usarlos? ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Siempre estaban pensando en dar, todo momento. Sí. No solo compartían el pan, dice que compartían todos sus bienes. Había quienes poseían casas, terrenos. Imagínate la magnitud del dar de ellos, que vendían sus propiedades y todo el dinero de la propiedad lo ponían a disposición de los necesitados, de la gente, de la iglesia. ¡Wow! Ese era el cristianismo original. Se reunían muy seguido en el templo y en las casas. Dice, no dejaban de reunirse ni un solo día. Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Para qué se reunían? Para orar, para adorar a Dios, hasta para comer. ¡Hey, vente a la casa, vamos a comer! Y ahí van todos los hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Y ahí van todos los hermanos. Es increíble la forma como ellos vivían. Amén. Tuvimos una increíble noche de oración esta semana. Y estuvieron un buen grupo de hermanos aquí. Convocamos a la iglesia y dijimos, ¿quieren venir? Llegamos a las 7 de la noche y estuvimos aquí hasta la medianoche orando. Fue increíble. Amén. Ver que muchos hermanos, sé que algunos tuvieron que irse por el transporte, lo entiendo, pero muchos más se quedaron. Y aún amigos que están acompañándonos, estudiando la Biblia, estuvieron orando hasta la medianoche. ¡Qué increíble! Amén. Fantástico. Sí. La iglesia se reunía así, diario, demasiadas veces. ¿Cuántas? Yo creo que hasta varias veces en un día. Compartían su fe también. Dice, cada día el Señor agregaba a la iglesia los que iban siendo salvos. Cada día entonces ellos invitaban gente. Cada día compartían su fe. Cada día se convertían personas en las reuniones de la iglesia. ¿Y cada cuándo había reuniones de la iglesia? Todos los días. Todos los días había personas que se bautizaban. Sí. Esa era la iglesia en el primer siglo. Esos eran los cristianos originales. Pero sobre todo, esto es una de las cosas que más me encanta de ellos, es que estaban felices. ¡Wow!
estaban felices. Dice que se reunían y alababan a Dios. No me imagino que alababan a Dios todos enojados. Alababan a Dios contentos, Amén. llenos de gratitud y de amor. Amén. Estaban contentos, comían alegres, dice, no estaban con cara larga, pensando, ¿cuándo va a terminar esto? Ya me quiero ir. No, estaban felices y disfrutaban las comidas entre ellos. Amén. Tenían un corazón sencillo también. Eran personas amables. ¿Y qué me refiero con amables? Fáciles de amar. Ese tipo de personas que las ves y dices, ay, me voy a acercar con él porque tiene una cara feliz, porque tiene una cara amable, porque es agradable. Y sí, eran agradables. Esa era la iglesia del primer siglo. Una iglesia increíble, ¿verdad? Ese fue el cristianismo que inició después de la muerte de Cristo. Entonces, hay cristianismo original y habrá imitación de cristianismo, así como en los perfumes. Hoy hay muchas. Ya no digo muchos hombres y mujeres que alzan su mano y dicen soy cristiano, o habemos muchos que alzamos nuestra mano y decimos somos cristianos. Hay iglesias que dicen somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios. Pero la reflexión ahora es, ¿somos el cristianismo original? ¿Nos parecemos al cristianismo del primer siglo? ¿Los discípulos de hoy se parecen a los discípulos del primer siglo? Los discípulos del primer siglo eran eso. Les encantaba la palabra de Dios. Eran felices si alguien les decía, ven, vamos a hablar de Dios. ¿A qué horas yo llego? Claro que voy. Hoy muchos han perdido la emoción de aprender. Ajá. Hay eventos que se hacen y ya no van. Les preguntas, oye, ¿cómo te fue en tu tiempo con Dios? Oré un poquito, pero no leí mi Biblia, no la estudié. Algunos tienen semanas de no leer la Biblia, ni siquiera leerla, menos estudiarla. En el mundo del cristianismo, qué diferente es los cristianos originales. Sí. Hoy muchos más están enfocados en recibir más que en dar. Sí. Todo el mundo levantamos la mano para decir, ¿y a mí quién me va a visitar a la casa? ¿Y a mí quién me va a enseñar? ¿Y a mí quién me va a dar? ¿A mí quién me va a escuchar? Que se ganen mi confianza. Que me den y entonces yo voy a saber si son honestos y sinceros. Somos demasiado enfocados en recibir más que en dar. Es cierto. Ahorramos mucho para poder comprar nuestro terreno, nuestra casa. Ajá. Invertimos mucho en nuestro auto para que esté pulcro, esté perfecto. Pero damos poco a los demás. Y cuando se trata de una ofrenda, algunos puede ser que den algo más cercano a una limosna que a una verdadera ofrenda. Sí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Asistir 2 veces por semana a la iglesia es demasiado. Demasiado. Esta semana alguien me dijo, si para ser considerado miembro de la iglesia tengo que asistir obligadamente el domingo y el miércoles, no estoy de acuerdo. Ajá. Ok, sí, muchos no están de acuerdo, es verdad. ¿Por qué? Porque ¿no será que no somos un cristianismo original? Hay una gran diferencia entre verse todos los días con alegría, con ánimo, a decir, ay, 2 veces por semana, pues voy el domingo si acaso y cuando pueda. Wow. ¿Qué digo del evangelismo? Oiga, ya confórmense con que voy a la iglesia.
Traer amigos, andar invitando, ya es demasiado. Además no voy a invitar porque ni me inspiran mis hermanos de la iglesia, todos son bien pecadores. ¿A qué los invito a mis amigos? ¡Wow! ¡Qué diferentes podemos ser! Sí. No quiero ir a compartir mi fe porque hace mucho que no lo hacemos. No, ya no es una práctica de la iglesia. ¡Wow! Antes se bautizaban cada día. Hemos bautizado 5 personas en este año. O sea, 1 por mes. ¡Wow! Como iglesia. Ellos estaban muy felices. Hoy estamos muy cargados. No, es demasiado. Y que dirigir esto, y que dirigir aquello, y que la charla, y que... demasiado. Estoy muy cargado. Ya no puedo más. Miren, consideren lo mínimo. Voy a dar lo mínimo. Porque es demasiado lo que piden. Y sí, yo sé que podemos sentirnos cargados. Yo sé. Pero ahí hay una buena reflexión para nuestra vida. Podríamos pensar, es que los cristianos del primer siglo no tenían todos los problemas que tenemos nosotros. Es que los cristianos del primer siglo venían de familias increíbles, muy buenas, y no tenían todos los problemas que tuvimos nosotros antes de ser cristianos. Es un proceso, ahí vamos poco a poco cambiando, poco a poco agarrando el ritmo, poco a poco comprometiéndonos. Y llevamos 15 años y siempre igual. Los cristianos del primer siglo, ¿qué tantos problemas tenían en su vida, en su carácter? Solo para recordarles, empecemos con los discípulos de Cristo. Iracundos, de mecha corta, vengativos, revoltosos, algunos integrantes de bandas, ¿sí? Formaban parte de una banda así como la de los, no sé, el Pacífico, algo así, de esa época. Eran integrantes de bandas delincuenciales, asesinos, violentos, que odiaban al gobierno y hacían lo que sea por matar, aunque sea un soldado, un funcionario, el que sea, porque odiaban a esa gente. Tenían mala fama y eran materialistas, muchos. Eso describe a los discípulos de Cristo, unos más algunas cosas que a otros. Dice que seguían a Jesús gente de mala fama. O sea, no eran los santos, los mejores personas los que se convirtieron en cristianos. Era gente mala, era gente terrible, como lo somos nosotros. Es correcto. Esos eran los discípulos del primer siglo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que cambiaran e hicieran todo eso? No traían ya un caminito o una carrera. No, fueron transformados. Algo les pasó, que su vida fue totalmente transformada. ¿Qué sucedió ahí? Siendo los galileos, solo uno de ellos no era galileo, todos los demás eran galileos, eran de mecha corta, eran revoltosos, eran gente violenta, eran complicados. ¿Cómo es que dice que eran después gente sencillos de corazón? O sea, ¿cómo te imaginas tú a uno que había sacado iba a decir la pistola, bueno, la espada o el cuchillo y había matado a alguien con saña, con odio? ¿Cómo te lo imaginas después de unos días? ¡Hola! ¡Pásale! ¡Bienvenido! Le da un abrazo. Uno pensaría, bueno, si tiene un pasado así va a ser un cristiano, pero un cristiano de este tipo. Sí, pásale. Ahí hay lugar. Va y se sienta hasta atrás. Perdón, no lo digo por ustedes. Se sienta hasta atrás con cara larga y allá está. No, era gente sencilla. ¿Qué pasa con nosotros? Nos hemos vuelto bien complicados, egoístas, duros, exigentes.
esta semana fue una gran semana, porque estuvimos aquí orando toda la noche. Yo me sentí feliz de hacerlo. Fui a mi casa, seguí orando al día siguiente. Pero me he dado cuenta que soy complicado, soy egoísta, es mi naturaleza, exigente. Y te pido perdón, mi amor. Porque he juzgado a otras personas como complicadas y sin darme cuenta. Eso me afectó para ser yo complicado contigo. Lo siento. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos es tan difícil amar a la persona más cercana, que es tu esposa, tu esposo? Respetarlo, amarlo, darle, porque somos complicados. Traemos nuestro pasado todavía. Pero decimos que somos cristianos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Saben? Ahora que estuve en Los Ángeles, conocí una pareja increíble. Una pareja de hermanos. Ahí se ve la foto. Bueno, un poquito. Ese morenito soy yo. Este de aquí. En realidad no estoy tan moreno, pero él era demasiado güero. Un hombre gringo 100%, muy blanco. Me hospedó en su casa. Y fue increíble ver el corazón de él. Tiene una empresa grande, gana mucho dinero, tiene muchos empleados que dependen de él, pero dirige una charla, discipula otro ministerio y hace un montón de reuniones con los jóvenes, se los lleva a su casa. Me decía, esta es la puerta posterior de su casa. Tiene una casa muy grande, tenía una puerta pequeña. Dice, la acabo de derrumbar e hice una puerta más grande para que entren bien los discípulos, porque tengo demasiadas reuniones en mi casa, reuniones de charla, reuniones de hermanos, hermanas. ¡Wow! Yo lo escuchaba y decía, vete para Cuernavaca también tú. No, yo sé que también aquí hay hermanos así, y de veras cómo los valoro y los aprecio, porque son hermanos increíbles. Amén. Pero también habemos hermanos egoístas, que no compartimos lo que tenemos, que es de nosotros y nada más. Y si va un hermano, nada más que te quitas los zapatos, no vas a ensuciar. Tenemos carros y a veces ni siquiera queremos dar aventón a nuestros hermanos que viven por nuestro rumbo. Ajá, dilo. No compartimos. ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? Ahí está la respuesta. Pedro, el vocero de los discípulos, nos las da. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué eran así? Desde entonces, en el tiempo de Jesús, dice, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él, refiriéndose a Jesús. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? A esos 12 complicados antes. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa es la diferencia. Esto es lo que provocó el cambio. ¿Qué tenían ellos en su interior? Sí. Los cristianos. Primero dice, ¿a quién iremos, Jesús? O sea, ¿qué puede ser más atractivo, Jesús, que seguirte a ti? ¿Qué puede darnos más esperanza que seguirte a ti, Jesús? ¿Qué puede darnos más fe y más alegría que seguirte a ti, Jesús? ¿Qué puede ser más emocionante para nuestra vida que seguirte, Jesús? No, nada, ¿sabes? Nada. ¿A quién iremos? ¿Sabes, Jesús? Tus palabras son palabras de vida eterna. Amén. Ellos tenían
sus pies en la tierra, pero su mente estaba en el cielo. Ellos pensaban en la eternidad. Habían menospreciado las cosas materiales porque tenían su mente en el cielo. Amaban las cosas espirituales. Ya las cosas materiales, pues sí, son importantes, siempre lo son, pero no es lo más importante. Llegan a pasar a segundo, tercer término, y ellos ya habían creído. Nosotros ya creemos en ti y no tenemos a dónde ir, porque hemos tenido fe. La diferencia entre un cristiano original y un cristiano que no es original está en el interior, en su motivación. Así es. No se trata, me decía alguien, ¿es obligado que tiene que estar miércoles y domingo? No, no es obligado, jamás es obligado. ¿Cómo crees? No. Yo no me imagino a los cristianos del primer siglo tener que ir por obligación. No. Era una alegría para ellos hacerlo, era una felicidad, se sentían motivados, querían estar. Amén. Dar se da porque hay algo en el interior para dar. Un cristiano quiere dar porque siente esa motivación, hay algo en su interior que le da suficiente para dar. Así es. ¿Es la diferencia? Cuando estuve en esta región, les compartí a los líderes del sector, me encantó algo que observé ahí. Esta es una de las regiones en Los Ángeles que visité. Había un hombre bajito de estatura, gordito, como de unos 60 años. No sé si ustedes ubican en su mente ese actor viejito, bueno, de la época antigua, Joaquín Pardavé. Algunos tal vez lo ubican, así chistosito como él, ¿no? Chaparrito, gordito, bigotoncito, llenito de la cara. Pasó a compartir la Santa Cena con su camisa blanca, pantalón negro y una corbatita, y empezó a compartir. Tan sencillo que compartió, pero tan profundo. Dijo: yo fui pastor de una iglesia evangélica aquí en Los Ángeles, una iglesia, no les digo el nombre, no quiero que nadie se sienta mal, pero una iglesia, y estuve ahí por varios años siendo ministro. Con el paso del tiempo, después de varias circunstancias, llegó a una reunión de la iglesia, estudió la Biblia, y dice: lo primero que me sentí confrontado es que mi vida no tenía nada que ver con el cristianismo verdadero. No había tratado ni siquiera a mi esposa como mínimo, como una discípula, ya no como mi esposa, como una discípula. Había estado lleno de egoísmo, y nos compartió un mensaje que su esposa le acababa de dar, increíble, lleno de miel, increíble. Dijo: conocí la iglesia, me bauticé, y después terminó la reunión, él me invitó a comer. ¡Ah, qué padre! Hablaba español. Me fui con él a comer y me dijo: mira, David, tengo 10 años en la fe, 10 años que me bauticé, y vieras mi vida. Todos los domingos estoy ocupado todo el día, porque me vengo aquí desde la mañana temprano a la reunión de la iglesia a hacer no sé qué cosa. Luego siempre, absolutamente siempre, todos los domingos me voy con mi ministerio y nos vamos a comer, nos vamos a una charla, nos vamos a algo, todos los domingos. Es más, toda la semana estoy ocupado, porque el lunes paso tiempo con mi esposa, el martes y miércoles, martes tengo charla, el miércoles tenemos reunión de casados, el jueves siempre hacemos algo con la charla, porque luego me habla y dice: vamos a hacer algo, y nos vamos al cine, vamos. Y todos los días mi domingo termina bien noche, y yo lo observo y le digo: ¿por qué haces eso? ¿Por qué no te cansas? Y me dice: bueno, soy un cristiano, soy un discípulo, y además lo disfruto, soy tan feliz haciendo eso. Amén. Y yo pensé: un norteamericano, bueno, él era latino, pero allá vivió, allá nació y allá hizo toda su vida, profesión. Gana bien, igual que el otro, ganan buen dinero. No es el país de mayor consumismo a nivel mundial, Estados Unidos, donde hay más materialismo. ¿De dónde sacaron estos dos tipos que son felices
estando y dando y sirviendo en la iglesia todo el tiempo. Esos son los cristianos. Sí. Me fascinó estar con ellos, disfruté estar con ellos y también desafió mi comodidad o mi esencia. Dije, ¿dónde está lo que me motivaba? ¿Dónde está lo que nos motiva? ¿Qué hay en tu interior? Revisa en tu interior. Vamos a tomar la Santa Cena en este momento. Quiero pedirles por favor a nuestros hermanos de la Santa Cena, si van preparándolo. Vamos a revisar en nuestro interior. ¿Qué hay? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿O qué no nos motiva porque no estamos haciendo? Yo espero que esta reflexión te lleve a recordar lo que Jesús hizo por ti, el amor de Cristo, que no solamente se presentó en el pasado, hoy mismo sigue ganando nuestro corazón. Oremos, por favor.